Hay un olor que nadie te describe cuando mueres. No es sangre, aunque eso también estaba. Es algo más profundo, más antiguo, como tierra mojada mezclada con metal frío. Y antes de que mis ojos vieran algo diferente, antes de cualquier luz o figura, escuché ese silencio. No el silencio de una habitación vacía, un silencio que tiene peso, que tiene textura, como si el mundo que yo conocía hubiera dejado de girar de golpe, y lo que quedaba era algo que nunca tuvo sonido, porque nunca necesitó tenerlo. Eso fue lo primero que experimenté cuando morí. Mi nombre es Rosa, y lo que pasó en esa cocina el 14 de marzo de hace 4 años cambió todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la muerte y sobre lo que Dios realmente hace con los hombres que lastiman a las mujeres que dicen amar. Si eres nuevo aquí, suscríbete. Lo que comparto en este canal no lo vas a encontrar en ningún otro lado, y necesito que esta historia llegue a quien la necesita escuchar. Y antes de que continúe, quiero pedirte algo. Si tú o alguien que conoces ha vivido algo parecido, o si has tenido tu propia experiencia cercana a la muerte, escríbelo en los comentarios. No hay respuesta equivocada. Estoy aquí y leo cada uno. Ahora déjame contarte todo. La mujer que entró a esa cocina esa noche no soy yo. Esa mujer llevaba 7 años caminando de puntitas dentro de su propio hogar. 7 años aprendiendo a leer el tamaño del problema en la forma en que una puerta se cerraba. En el tono de una pregunta que no era una pregunta. Esa mujer había aprendido a hacerse pequeña como forma de sobrevivir. Y por mucho tiempo funcionó. Al principio no hay golpes. Eso es lo que nadie te cuenta. Al principio hay palabras. Palabras que llegan envueltas en algo que parece amor, que parece preocupación. Es que te veo diferente. Es que me preocupas cuando sales así. Es que no entiendes lo que me hace sentir. Y tú, que lo amas, que quieres que esté bien, que crees que eso es lo que hace el amor, empiezas a cambiar. Primero la ropa, después las amistades, después las llamadas a tu familia se van espaciando, porque siempre hay algo que lo incomoda, siempre hay una razón por la que ese momento no es el momento. Y un día miras hacia atrás y no reconoces el camino que recorriste. Las primeras veces que hubo violencia física, me convencí de que había sido mi culpa. Eso también es parte del patrón, aunque yo no sabía que era un patrón. Creía que era mi historia única, mi fracaso personal. Él lloraba después, y ese llanto me parecía tan genuino, tan roto, que yo terminaba consolándolo a él. Así funciona el ciclo, lo sé ahora. En ese entonces solo sabía que lo amaba y que estaba sufriendo y que yo debía hacer algo para que no sufriera. Los síntomas estaban todos ahí: el aislamiento, la escalada, las disculpas cada vez más breves y los periodos de calma cada vez más cortos. Mi cuerpo lo sabía antes de que mi mente lo aceptara. Había noches en que me despertaba con el corazón desbocado, sin saber por qué. Había momentos en que veía mi propio reflejo y no reconocía la expresión en mis ojos. Ese cansancio tan profundo que no era solo físico. Pero yo seguía, porque en algún lugar dentro de mí vivía la esperanza de que algo iba a cambiar, de que él iba a cambiar, de que el amor iba a ser suficiente. No lo fue. Esa noche el cruce fue rápido. Así de rápido puede pasar. En el tiempo que demora parpadear 2 veces, el mundo que conoces deja de existir. Escuché el sonido primero, antes de sentir el dolor. Un sonido sordo,
como cuando algo pesado cae al piso de madera. No entendí de inmediato que ese sonido era yo. Y luego el olor que te describí al principio, tierra y metal. Y luego el silencio. Y en ese silencio algo se separó. No voy a decir que fue como en las películas, porque no lo fue. No hubo un túnel largo con una luz al final que se acercaba lentamente. Lo que hubo fue una transición que solo puedo describir como el momento exacto en que te das cuenta de que ya no tienes frío, aunque ni siquiera sabías que tenías frío. Una ausencia de algo que siempre estuvo ahí y que nunca noté hasta que desapareció. Yo estaba en algún lugar y ese lugar no tenía coordenadas que yo pudiera reconocer, pero tampoco era desorden. Era el tipo de orden que existe antes de que los humanos inventáramos la palabra orden. Era como respirar por primera vez después de haber creído durante toda tu vida que lo que hacías sí era respirar. Y entonces llegó el saber. No sé cómo explicar esto sin que suene extraño, pero voy a intentarlo. No era que alguien me estuviera dando información. No era como una clase ni como una conversación. Era que el conocimiento estaba en el ambiente, como el oxígeno. Como si todo lo que alguna vez fue pregunta hubiera sido siempre respuesta, y lo único que faltaba era que yo llegara a ese lugar donde el aire es diferente. Entendí cosas sin que nadie me las dijera. Entendí por qué estaba ahí. Entendí que lo que le ocurre a cada ser humano no ocurre en ningún vacío, que hay una presencia, una inteligencia tan vasta que no tiene forma que yo pueda describir, que lo observa todo, no como un juez frío sentado en un tribunal, como algo más parecido a una madre que ve a su hijo caerse y siente el dolor antes de que el niño lo sienta él mismo. Dios lo estaba viendo todo, no solo esa noche, cada noche, cada palabra que me redujo a menos de lo que era. Cada vez que me levanté del piso del baño y me lavé la cara y fingí que todo estaba bien, porque no sabía que tenía otra opción. Cada momento de miedo que yo absorbí sola en silencio. Todo eso estaba registrado con una precisión que me hizo llorar, aunque en ese estado yo no tenía ojos para llorar. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte algo sobre ese lugar que no se puede omitir. No estaba sola. Eso lo sentí desde el primer instante. No sola como cuando alguien te dice que siempre hay gente que se preocupa por ti, aunque no la veas, que es una frase hermosa, pero que en la práctica no cambia la sensación de estar parada en la oscuridad sin nadie a tu lado. Esto era diferente. Era una compañía que no dependía de que yo la buscara ni de que la mereciera. Era constitutiva de ese lugar, como si la soledad fuera un concepto que simplemente no existía en ese espacio. Y el tiempo también era diferente. No había pasado ni futuro en el sentido que los vivimos aquí. Había algo más parecido a un presente extendido que lo contenía todo. Yo podía ver cosas de mi vida, momentos específicos, con una claridad que nunca tuve cuando los estaba viviendo. No como recuerdo, sino como si estuviera ocurriendo y yo pudiera observarlo desde afuera por primera vez. Vi momentos que creí olvidados. Vi la niña que fui antes de aprender a tener miedo. Vi exactamente en qué momento empecé a creer que el amor y el dolor tenían que venir juntos, porque si no venían juntos, probablemente no era amor de verdad. Esa idea la aprendí antes de los 12 años y no sabía que la tenía. Allá la vi con total nitidez, como si alguien la hubiera subrayado en mi historia, y entendí que gran parte de lo que vino después
tenía raíz ahí. No como excusa para nadie, ni para él ni para mí, como explicación, como mapa, como la diferencia entre perderte en el bosque y ver el bosque desde arriba. Y fue ahí cuando apareció él. No voy a describir su aspecto con detalles que no puedo verificar, porque lo que más recuerdo no fue visual, fue lo que se sentía en su presencia. Había algo en ese encuentro que era amor en su forma más pura, sin condición, sin expectativa, sin el peso de lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Amor como estado del ambiente, no como acción de una persona hacia otra. Y él me mostró algo. Me mostró lo que ocurre con los hombres que hacen lo que él me hizo. No como venganza, no como espectáculo. Me lo mostró porque yo necesitaba entenderlo, porque había una parte de mí que llevaba años creyendo que nadie lo veía, que nadie lo sabía, que lo que pasaba dentro de esas paredes era invisible al universo entero. No era invisible. Lo que vi no fue castigo en el sentido que a veces imaginamos. No fue fuego ni condena inmediata. Fue algo más preciso y más aterrador a la vez. Vi cómo cada acto de violencia, cada palabra que destruye, cada mano levantada contra alguien más débil o más vulnerable deja una marca. No solo en la víctima, en el agresor. Una marca que se va acumulando, que va pesando, que va construyendo una deuda que no es con ningún sistema legal humano. Es con algo más fundamental que cualquier ley que los hombres hayan escrito. Vi que Dios no mira hacia otro lado, jamás. Y vi que el momento del encuentro con esa verdad, el momento en que el alma del agresor se para frente a todo lo que hizo y lo ve con claridad completa, sin excusas, sin justificaciones, sin la voz interna que siempre encontraba una razón. Ese momento es inevitable. No para dentro de un año ni dentro de 10. Es una cita que ya existe, que ya tiene nombre, que ya tiene hora. Eso me lo mostró Jesús. Y lo que más me impactó no fue la existencia de esa cita inevitable, fue lo que entendí sobre el peso que se carga hasta llegar a ella. Vi que cada hombre que vive haciendo daño carga con ese daño aunque no lo sepa. Que la armadura de justificaciones que construye para no verlo, las narrativas de que ella lo provocó, de que él no puede controlarse, de que así es la vida, que esto es normal, que en todas las casas pasa. Esas capas no lo protegen de nada, solo aumentan el peso, solo hacen más densa la deuda. Y hay un momento, al final, en que esa armadura se disuelve y queda solamente lo que se hizo, sin contexto, sin versión personal, con la verdad completa de lo que fue. Yo lo vi claramente, y yo, que llevaba años creyendo que era invisible, que mi dolor era invisible, que lo que me habían hecho no importaba a nadie más, lo entendí todo en un instante. Importaba, cada lágrima importaba, cada vez que aguanté cuando no debía aguantar, cada vez que me quedé cuando debí irme, cada decisión que tomé desde el miedo y no desde el amor propio, todo estaba visto. Y no con el ojo frío de alguien que anota errores, con el ojo de alguien que duele junto contigo. Hubo un momento en esa experiencia en que me preguntaron, no con palabras, sino con esa presencia que era comunicación directa, si quería quedarme o regresar. Y lo que sentí no fue que yo tomara la decisión sola. Fue como si me mostraran lo que quedaba por hacer. No en términos abstractos,
concretamente. Había algo que mi regreso podía generar en el mundo que no podía ocurrir si yo me quedaba. No entendía exactamente qué era, pero lo sentí con una certeza que no tenía nada de duda. Regresé. El regreso fue brutal, de una forma diferente. No el dolor físico, que también estaba, sino el peso de volver a tener un cuerpo después de haber sido algo sin fronteras. Como volver a ponerte un abrigo mojado y pesado cuando ya sabías lo que era el calor. El mundo físico de repente tenía una densidad que antes yo no notaba porque nunca había conocido otra cosa. Pero lo que más pesaba era saber. Saber y tener que vivir con ese saber, dentro de un cuerpo que todavía tenía que sanar, dentro de una vida que todavía tenía que reconstruir, dentro de un sistema legal que tenía su propio ritmo, sus propios tiempos, sus propias limitaciones. La mujer que salió de esa experiencia no era la misma que entró. Esa otra mujer, la que yo fui durante 7 años, la que aprendió a hacerse pequeña, la que creyó que el amor significaba aguantar, esa mujer no regresó conmigo. Se quedó en algún lugar entre el piso de esa cocina y lo que vino después. No con resentimiento ni con dramatismo. Se quedó porque ya no era necesaria. Porque la persona que la reemplazó tenía algo que ella nunca tuvo. La certeza de que su vida tenía valor propio, no asignado por nadie más. Eso es lo que más me cuesta describir a la gente que no ha pasado por una experiencia así. El cambio no es ideológico. No es que alguien te explique que mereces ser tratada bien y tú lo entiendes intelectualmente. Es que algo en el núcleo de ti, algo que ni siquiera sabías que tenía forma, se reorganiza. Y esa reorganización es permanente. Yo salí de esa experiencia sin miedo, no porque me haya vuelto invencible, sino porque vi lo que hay del otro lado del miedo y entendí que era habitable, que había algo esperando, que no era el fin de todo, sino el comienzo de algo diferente. Y quiero ser específica con eso porque es importante. No fue que aprendí a ser valiente. La valentía implica que el miedo está presente y tú actúas de todas formas. Lo que cambió en mí fue más profundo. El miedo que gobernó 7 años de mi vida tenía como combustible la creencia de que si algo se rompía, si él se enojaba, si yo hacía la cosa equivocada, si la relación terminaba, me quedaría con nada. Que sin ese mundo, por más dañino que fuera, no habría otro mundo posible. Allá esa creencia simplemente dejó de tener sentido, porque vi que había algo tan vasto, tan indestructible, tan fundamentalmente a favor mío, que la idea de que yo pudiera quedarme con nada era estructuralmente imposible. No porque mi vida vaya a ser siempre fácil, sino porque lo que yo soy no termina donde termina una relación ni donde termina un cuerpo. Eso lo sé ahora con la misma certeza con que sé que tengo 2 manos. Ahora esto que te estoy contando tiene una parte que me cuesta más, que me hace más vulnerable, y aún así la digo porque creo que es la parte más importante. Yo no entiendo por qué a mí. No entiendo por qué me tocó ver lo que vi, saber lo que supe, volver de donde volví. Hay personas que sufren tanto o más que yo y no tienen esta experiencia. Hay personas que se van y no regresan. No tengo una respuesta para eso y no voy a inventarla. Lo que sí sé es que no me lo merecía en el sentido de haberlo ganado. No hice nada especial para merecerlo y sin embargo ocurrió. Y yo cargo con eso,
con una gratitud que a veces no encuentro palabras para describir. Una gratitud que no entiende por qué fue elegida, pero que no se disculpa por recibirlo. Porque hay algo que entendía ya, que aquí a veces olvidamos, que el don no es para el que lo recibe solamente, es para todo lo que el que lo recibe puede hacer con él. Y yo tengo algo que hacer con esto. Esto me lleva a lo que más me ha costado cambiar desde que regresé. Y también lo que más ha transformado mi vida. Antes de esa noche, yo evitaba el silencio. No lo hacía conscientemente, pero lo evitaba. La televisión encendida, la música, el teléfono, ruido de fondo constante, porque en el silencio aparecían las cosas que no quería pensar. El miedo, la incertidumbre, las preguntas sin respuesta. Después de esa experiencia, el silencio se convirtió en lo más parecido que tengo en esta vida a lo que sentía ya. Todos los días, sin excepción, me doy 30 minutos de silencio completo. No meditación guiada con voz de fondo, no música suave, silencio de verdad. Me siento, cierro los ojos y simplemente me quedo quieta. Al principio era difícil. El mundo tiene demasiadas cosas que piden atención y la mente tiene el hábito de irse tras cada una de ellas. Pero empecé a notar algo. En ese silencio, cuando lo sostengo lo suficiente, hay un momento en que recuerdo. No completamente, no con la intensidad de esa noche, pero hay un eco de esa presencia. Un rastro de esa inteligencia que era como el aire. Y ese rastro es suficiente para recordarme lo que sé, lo que vi, lo que ya no se puede desaprender. Es mi ancla. Y no lo hago porque me siento obligada, ni porque alguien me lo enseñó en un libro. Lo hago porque allá aprendí que el silencio no es una ausencia. Es el único idioma que tienen en común los dos lados. Ahora hay algo que necesito decirte directamente. Si estás en una situación como en la que yo estaba, necesito que sepas esto. Lo que te están haciendo no es invisible. Nunca lo fue. No hay pared suficientemente gruesa para esconder lo que ocurre detrás de ella, de la presencia que yo encontré. Y la deuda que se acumula en el alma del que te hace daño no tiene fecha de prescripción. Eso no significa que debas quedarte esperando que el universo lo resuelva. Significa exactamente lo contrario. Significa que tu vida tiene un valor que no depende de lo que él diga, que lo que te merezco no se negocia, que hay una salida, aunque ahora mismo no la veas. Yo no la veía, y aquí estoy. La persona que soy ahora no reconocería a la que era antes. No con desprecio, sino con esa compasión específica que tienes por alguien que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía. Esa mujer hacía lo mejor que podía, y aún así no era suficiente para sobrevivir lo que vino. Pero yo sobreviví, no sola, con ayuda de personas que aparecieron en el momento preciso, con la certeza que traje de vuelta, con ese silencio diario que me recuerda quién soy cuando el mundo trata de convencerme de que soy menos, y con lo que vi de Dios, que mira, que sabe, que no olvida. Eso no me llena de venganza, me llena de paz, porque significa que no tengo que cargar con la justicia yo sola, no tengo que perseguirla, no tengo que obsesionarme con lo que le pasa o le dejará de pasar a él. Hay algo que ya se ocupa de eso con una precisión que ningún tribunal humano podría igualar. Mi trabajo es otro. Mi trabajo es vivir. Recuperar lo que me quitaron no para demostrar nada, sino porque es mío.
reconstruir con los materiales que quedaron después de que todo lo demás se fue. Y contar esto a quien lo necesite escuchar. A la mujer que está en silencio ahora mismo, preguntándose si alguien lo sabe. Alguien lo sabe. A la que cree que su dolor es invisible. No lo es. A la que todavía ama a quien la lastima y no entiende cómo puede ser que eso sea posible. Yo también amaba. El amor no hace invisibles las heridas, solo las hace más difíciles de nombrar. Yo las nombro por ti, por las que no pueden todavía. Si esta historia tocó algo en ti, quiero que lo pongas en los comentarios. No importa si es una palabra o 10 párrafos. No importa si es tu propia experiencia o simplemente lo que sientes después de escucharme. Estoy aquí, y si hay alguien cerca de ti que necesite escuchar esto, compártelo con esa persona. Porque uno de los regalos más grandes que me dio esa experiencia fue entender que las historias no son solo de quien las vive, son para quien las necesita. Yo necesitaba la mía para regresar. Tú quizás necesitabas la mía para algo diferente. Y en eso los dos lados se parecen más de lo que pensamos. El silencio de mañana en la mañana ya lo tengo reservado. 30 minutos, sin excusas, sin interrupciones. Porque allá aprendí que ese silencio no es para mí sola, es para seguir recordando lo que vi. Y lo que vi no se olvida.